Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Agradecemos esta mañana que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y, por supuesto, Facebook. Bueno, pues queremos dar inicio a este primer mes con todas las novedades que podamos traer para todos ustedes, y qué mejor con uno de los expertos en materia laboral y que además temas fiscales nos puedas dar una refrescadita de todo lo que se viene. Roberto Ibarra López, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, maestra Janet, es un verdadero honor, ya sabes, estar aquí contigo. Gracias. Y siempre que quiere el auditorio escuchar, pues ahora sí que, como dices, las novedades, con qué abrimos el año. Y son esencialmente tres temas los que yo quisiera poner hoy en la mesa, si me permites. Claro. Uno que es netamente laboral y que dio de qué hablar prácticamente el último mes, los dos últimos meses del año 2022 en nuestras cámaras de diputados y senadores, que fue la gran reforma al tema de vacaciones. Así prácticamente intocada desde 1936 aquí en México. Y que fíjate que fue uno de los temas con los que abrimos el año con Alex Trimmer, si se dieron cuenta, pero que también queremos ampliar porque, bueno, fue tocado de manera muy general, pero ahora vamos un poco a la particularidad y más en nuestro estado, ¿no? Eso es, ¿cómo tiene que bajar a la práctica, ¿no? Así es. En teoría hay más derechos para los trabajadores, pero en la práctica, ¿qué implica? En cuanto para a los patrones. Impactos financieros, Sí. Impactos de derecho, en los contratos de trabajo, en los reglamentos interiores, Sí. E impactos fiscales inclusive, que de pronto no los tenemos a la mano o no inmediatamente. Ni clarificados, porque supongo que mucha gente, ya cuando empiecen temas también con SAT y demás, que empiece a cruzarse toda esta información, seguramente va a ser un boom. Tal cual. Y se une con dos temas que de pronto parece que no tienen tanta relación entre ellos, pero al final, como todo se traduce por un lado en pesos y centavos, sí, y por otro lado en cómo cumplo con esas obligaciones, entonces ya vemos que se arma como una trifecta perfecta entre el tema del aumento de vacaciones como un derecho bastante merecido. Claro. En segundo lugar, el aumento del salario mínimo, que hay que decirlo, ya en este gobierno federal o en esta administración ha tenido aumentos sustanciales como no los había tenido en prácticamente los últimos 4 sexenios, pero impacta igualmente. Y algo que en apariencia no tiene que ver con el derecho laboral, pero resulta que sí, en un pequeño detalle que se une con el salario mínimo, con las vacaciones, que es la modificación al cálculo del impuesto sobre la renta a partir del 2023, la modificación de tabuladores, que nada más nos vamos a fijar en el que toca a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Claro, pues vamos entrando en materia. ¿Y qué te parece si nos vamos por cada una de estas vertientes que nos mencionas? De acuerdo, pues mira, yo te propondría que habláramos primero del impacto financiero de inmediato, sí, ¿no? Y contextualizar. Ya lo hablaste en la sesión anterior. Aumentan las vacaciones prácticamente al doble para todos los trabajadores. Un trabajador que entra en su primer año de trabajo y al cumplir el día 365 le nace el derecho de disfrutar. Antes era 6 días de vacaciones. ¿Y ahora? Hoy 12 días de vacaciones. ¿Y las podrán pedir corriditas o lo podrán pedir fraccionado? Pues de hecho, lo interesante ahí, y lo tocaremos en el momento en que cómo se deben disfrutar esas vacaciones, cómo se negocian, pues que también se modificaron. Se modificaron 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo, el 74 y el 76, 76 y 78. El primero para la cantidad de vacaciones y el segundo en cómo se deben disfrutar. Y ahí es donde nos vamos a encontrar en primer lugar, claro, ese deber ser contra lo que en la práctica recomendamos a empresas, patrones y trabajadores. Pero de entrada, ¿qué es lo primero que pasó el 1 de enero
con esta reforma de vacaciones? Bueno, esa es la primera. La segunda es, aumenta el salario mínimo 20% prácticamente. Por ahí juegan maromas la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y dice aumentó un 12%, pero luego más recuperación de poder adquisitivo. En total es un aumento del 20%, que nos lo colocó desde, me gusta manejarlo mensual, sí, 5,200 pesos a prácticamente 6,250 pesos mensuales, que ya si lo dividimos hasta semanalmente, 1,500 pesos semanales, un poco más. Había gente que no lo ganaba. No. Ni siquiera en medios tiempos. Y hoy ya lo tenemos ahí. Y el tercero, el tema del ISR, ese sí lo tocamos un poquito más adelante. Pero entre estos dos factores empezó el año, 1 de enero, y lo primero que sucedió, o que debió haber sucedido, y ahí es donde tenemos el primer impacto, el financiero, es patrones que la semana que terminó el 30 prácticamente, viernes 30, pagaron una cantidad por tema de sueldos, y a la semana siguiente pagaron 20% más, ¿no? Por lo menos la primera, segunda semana del año, en la primera quincena, 20% más, sin haber tenido un 20% adicional de ingresos. Eso para todos los que ganan salario mínimo. Y aunque se dice mucho que aquí en el país nadie gana el salario mínimo, la realidad reflejada en el Seguro Social y en las inscripciones de los trabajadores nos refleja algo completamente distinto, que por lo menos tabularmente el 70% de los trabajadores mexicanos gana de 1 a 2 salarios mínimos. Todos los que estaban en un salario mínimo, por lo menos fiscalmente y para temas de seguridad social, que sería el segundo tema, el impacto fiscal, por supuesto que cambió la realidad. Y los patrones que no se habían puesto las pilas, ahorita lo vamos a platicar, pues potencialmente se encuentran en una contingencia, ya no digamos fiscal como tal, y por supuesto financiera, saque el dinero y paga, sino inclusive hasta de delitos, ¿no? Por las modificaciones que tuvimos en 2013 por supuesto, a la Ley Federal de Trabajo. Qué barbaridad, pues es que viene una revolución. Yo creo que nunca se había visto todo este tipo de revoluciones y de reformas a una materia laboral como ahora. Yo creo que el boom en este momento. Es que todo enero nos vamos a llevar, yo creo que pues los contadores con estas cuestiones y los contadores, que próximamente espero ya tenerlos aquí para ver el tema fiscal en específico y todo lo que se viene. Totalmente de acuerdo, porque si bien ese es el primer impacto, el financiero, yo brincaría al segundo impacto que tiene que ver con lo legal. Oye, tenemos una gran reforma, la reforma de vacaciones. ¿Qué implica en varios aspectos? ¿Qué implica que una persona que todavía no cumplía un año, de pronto cumple el año ya con esta reforma de entrada en vigor? Ese es un primer supuesto, ¿no? Que creo que eran los más felices, todos los trabajadores que ya cumplieron su año. Que iban a cumplir su año y decían, iba a tener 6 y de pronto tengo 12 días de vacaciones porque los artículos transitorios no tocaron nada. Para los que van a entrar, a lo mejor esos, los que van a ser contratados en este año, pues ahí sí ellos... se van a tener que esperar. Pero ellos, digamos, ellos ya nacen con ese derecho. Claro. Es como cuando en la universidad nos reformaban algo, era terrible, porque era, a lo mejor hasta medio semestre estabas aprendiendo algo y ya de te pronto cambiaron sabes todo. que lo que aprendiste ya no aplica. Para los trabajadores de nuevo ingreso, pues no hay cambios. Claro. Pero para los que todavía no habían cumplido el año, sí lo hay. Y para los que tienen una antigüedad, también por supuesto que la hay. Porque a ellos les sumaron de entrada 6 días a todos sus tabuladores. Alguien que a lo mejor tiene 5 años de antigüedad, pasó de tener 6, 8, 10, 12 días de vacaciones a tener 18. Claro. Y eso pega de nuevo en doble vertiente si es que no se planifica desde el inicio del año. Por un lado a los patrones, oye, ya no vas a pagar 6 días de vacaciones, que es una semana, ya vas a pagar una quincena completa. O sea, vas a pagar un aguinaldo que a lo mejor no tenías planteado y presupuestado. Si no lo metes en tu presupuesto anual desde enero, no te cuento cómo vas a estar en julio, agosto, septiembre. Claro, no te va a alcanzar la vida para simplemente todo. Vas a decir, ¿por qué me falta dinero? Claro. Pues te falta una semana o una quincena completas que no presupuestaste, ¿no? Pero pasamos a la repercusión legal. Oye, cambia la ley y a diferencia de otras materias, en el ámbito laboral, típicamente decimos los abogados, no compliques los contratos. Deja en el contrato individual de trabajo
los pactos, los tratos a los que llegaste con el trabajador, que para lo demás tienes la ley. Sin embargo, cuando ya se trata de bajar a lo concreto, organizar vacaciones, y ahí... Va a ser, y sobre todo cuando hay tantos empleados, o pocos o muchos, depende. Juegan a caballo, o digamos, se solapan y deberían trabajar juntos, por supuesto, contabilidad, pero ellos tienen sus ritmos y su planificación, pero recursos humanos y el departamento jurídico, porque el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo reformada dice: deberán disfrutarse mínimo 12 días continuos de vacaciones. Fíjate, parece baladí, pero dice continuos. Esto es derecho del trabajador el que disfrute, incluso para los de primer año, sus 12 días de vacaciones seguiditos. Es un derecho de él, pero a diferencia de otras materias, los derechos laborales, recordamos que uno de sus principios son irrenunciables. Entonces, teóricamente, un trabajador no podría no gozar 12 días continuos, aunque no quiera, o aunque quisiera partirlos, o aunque quisiera disfrutar a lo mejor de, no lo sé, porque lo hemos platicado con patrones. Sí. Oye, ¿puedo darles el último viernes de mes a todos mis trabajadores y ya considerarlo como vacaciones? Claro, pues no. Digamos que tenemos por ahí una jurisprudencia de la Corte, y por eso hablo de lo legal. Pero la primera herramienta legal que tiene un patrón con un trabajador es el contrato individual del trabajo. Puedo poner en el contrato un modo distinto de disfrutar vacaciones, o incluso hablar del pacto de que patrón y trabajador se pondrán de acuerdo para pactar las vacaciones. La respuesta es que no. Es disposición que se tiene por no puesta en un contrato individual de trabajo. Ojo entonces para todas las personas que nos están viendo, y sobre todo en el caso de patrón, ¿no? ¿Cómo tendrán, nuevamente, a ver, me gustaría que repitieras, cómo se tendrán que entregar las vacaciones, que otorgar las vacaciones a los trabajadores? Dice la ley, y hay que repetirlo. No lo dice Roberto, dice la ley. Sí, no digo yo, dice la ley. Las interpretaciones aquí que caben no son interpretaciones ni siquiera jurídicas. Claro. En la práctica lo hacemos y le damos una forma, y la jurisprudencia nos ha respaldado. Pero puede de pronto, bajo el nuevo sistema, los jueces laborales, nueva ley federal del trabajo, puede ya no ser aplicable también, que esa es otra. Recordemos eso, incluso no lo traíamos como tema preparado, pero pensemos hoy, la jurisprudencia de la anterior Ley Federal del Trabajo, de la anterior 76 y 78, respecto de que los patrones y trabajadores puedan pactar en el segundo instrumento jurídico que tenemos que hablar, el reglamento interior de trabajo, que puedan pactar, ponerse de acuerdo con las vacaciones, sigue siendo válida. Híjole, muy dudoso. Si no nos hubieran modificado la ley en esos aspectos, a lo mejor sí. A lo mejor los jueces laborales tendrían que aplicar aquella jurisprudencia, pero hoy tenemos nuevo sistema de impartición en lo adjetivo, nuevo sistema de justicia laboral, y 76 y 78 reformados. Yo diría, sin necesidad de ser muy purista, que no aplica la jurisprudencia, no aplican estas disposiciones de la ley de amparo respecto de la jurisprudencia que interprete un principio que, aunque la ley cambió el principio, teóricamente no, pero ya veremos. Ya veremos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Pues lo pongo en el contrato de trabajo, que el trabajador va a disfrutar sus vacaciones así, así y así. No lo hacemos en la práctica, en primer lugar, porque a lo mejor no te conviene más que el primer año, pero después ya no. Además no sabes las circunstancias que se puedan venir, ¿no? Y que convenga tomar vacaciones. Decían otros abogados, entonces, como segunda opción, pacten el contrato individual, que el patrón y el trabajador se pondrán de acuerdo. Lo poníamos como un disuasivo psicológico, pero de nuevo es un derecho irrenunciable, en la práctica no se sostiene en juicio. Entonces, ¿cuál es la tercera herramienta? El reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo, que antes de la reforma de 2018, 2019, la gran reforma laboral sindical, permitía al patrón prácticamente crear un reglamento a la medida, registrarlo, crear una nueva ley para su centro de trabajo, pero que hoy ya no se puede. Hoy inclusive ya registrar un reglamento interior de trabajo, aunque sea en línea, te solicita el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o los centros de conciliación y registro, te solicitan de entrada algo que ni siquiera veíamos en las juntas laborales, que es la minuta de esa asamblea. En donde se aprobó ese... Exactamente. Qué bien. Teóricamente, o sea, no me lo puedo aventar de mi ronco pecho y en hacerlo. En la práctica, ¿qué nada sucedía? La práctica de algunos abogados, algunas empresas. Un reglamento, firmaba alguien de los trabajadores, si es que era trabajador, a veces era el de recursos humanos,
el patrón, por supuesto, representante legal y alguien más, 3. Y con eso llevabas a la junta, presentabas, te daban un folio y ya tengo registrado un reglamento. Hoy ya no. Hoy quien entre a la página del Centro de Conciliación y Registro va a ver una serie de documentos de personalidad, personería y demás, pero por supuesto algo que siempre ha existido, que en la práctica no se hacía, que es el acta de la asamblea de creación, discusión y aprobación del reglamento interior. Y pues digamos que es más complicado de falsificar un documento de esa naturaleza. Por supuesto. Y además ya se vuelve público como requisito. En ese sentido también hemos avanzado. Claro. Pero habrá mayor transparencia en todo esto para que no haya ninguna situación el reglamento anómala. Interior es una buena herramienta. La opinión es que sí, a la luz de la anterior jurisprudencia, que permitía que que este es otro punto, se habla poco, pero las vacaciones, dice la ley, deben disfrutarse. Es derecho del trabajador que el patrón, dice la ley, conceda al trabajador dentro de los primeros 6 meses de cumplir su año las vacaciones. Pero vino la problemática en la práctica que sucede si no las disfrutan dentro de los primeros 6 meses. Entonces, por un lado ya corren los plazos de prescripción, los famosísimos, oye, no lo disfrutó en el último año, las pierde. No, para empezar son 18 meses. Pero segundo, ahí es donde viene la jurisprudencia, si no los disfrutó en los primeros 6 meses, entonces los segundos 6 meses, ahí sí pueden ponerse de acuerdo patrón y trabajador en cuándo van a disfrutarlos. Bien. Ahí es donde aprovechábamos ese margen que dio la Suprema Corte para interpretar y decíamos, muy bien, pacta en el reglamento interior, número 1, que las vacaciones se disfrutarán siempre en el segundo semestre. Ya. Después de haber cumplido, número 1, y 2, conforme a un tabulador que patrón y trabajador en la práctica acuerden. Un tabulador para toda la empresa, que en la práctica se aprobaba con el reglamento interior, pero como ya dijimos, pues no había asamblea de discusión. Hoy tendrá que haberla. Y viene un tercer aspecto jurídico. Cuando eran 6 días de vacaciones, y la mayor parte de las empresas aquí en México, pues trabajaban de lunes a sábado. 6 días. Entonces, si yo otorgaba vacaciones, pues típicamente le ponía de lunes a sábado, 6 días, y se tomaban el domingo y no había problema. Sí. Hoy que deben ser 12 días, la gran pregunta es, para los trabajadores sobre todo, si yo trabajo de lunes a viernes, porque ese es mi contrato individual de trabajo, ¿te va a contar sábado y domingo? ¿Cómo se cuentan el fin de las semana? Vacaciones? Ajá. Y pocos abogados no laboralistas lo saben y todos los laboralistas sí. Días naturales, días Son hábiles. Días naturales. Ah, sí. Claro, porque el domingo como día de descanso es un derecho adquirido. Trabajas 6 días, dice la ley, y entonces tienes derecho a un día de descanso. Si trabajas 5 días nada más, entonces tienes derecho a la parte proporcional de 5 días laborados, 1 de descanso. Oye, pero mi contrato dice que yo tengo 2 días. Ah, bueno, pero entonces ya no nos estamos acogiendo a la ley. Tú tienes obligación de trabajar de lunes a viernes, pero tus vacaciones, para que sean pagadas, para que tengas derecho a que te paguen también el domingo, tienen que contarse por días efectivamente laborados según lo que dice tu contrato. Entonces, si son 12 días de descanso de vacaciones pagadas con tu 25% de prima vacacional, tendríamos que contar de un lunes a un domingo, son 7 días, más del lunes siguiente al viernes siguiente, ahí son 12 días. Y sábado y domingo, aunque ordinariamente no los trabajarías, se cuentan como vacaciones pagadas, porque te voy a pagar el sábado y el domingo y tu prima vacacional sobre los 25. El 25% sobre tal. Entonces, ese es el modo de disfrutar vacaciones continuas. Es también por eso que a los trabajadores no les gusta disfrutar las continuas. Claro. Pues déjame partirlas, ¿no? En 3 días, en 4 días, para juntar un lunes a viernes 5 días y me voy y me tomo mi fin de semana como ordinariamente lo haría. Claro. Y me guardas los otros, los que me queden. Ese es otro tema que en la práctica trabajadores y patrones van a tener que ponerse de acuerdo, porque si el patrón fuera estricto en cumplimiento de la ley, oye, Jenny, Surya, Juan, tú te vas a ir de este lunes a este viernes, ahí están tus 12 días, te pago y nos vemos el siguiente lunes. Claro, ¿no? Y a lo mejor ahí no les convenga a muchos. Pues se siente como que pierdo 2 días o que podría aprovecharlos mejor, claro. O simplemente que me imponen irme de vacaciones. Claro. Entonces, esas son las repercusiones jurídicas. Pues ahora tendrán que hacer su calendario y programarse para todo lo que tengan que hacer, a donde quieran ir, etcétera, etcétera, o aprovechar su tiempo. Se tiene que hacer de nuevo dentro del primer mes del año.
O sea, el gran defecto, en mi opinión, de esta reforma es que no hubo un artículo transitorio que dijera arrancamos en 6 meses. Entonces tenemos de aquí al 31 de enero para que esto pueda quedar establecido. De acuerdo, sí, porque de nuevo, presupuestos. Ojo. Hay que presupuestar las vacaciones mismas. Sí. O sea, no es lo mismo acomodar a un trabajador 6 días que tener que sustituirlo 12 días. O para alguien que tenga 4 o 5 años, tampoco es tanta antigüedad, pero ya es un puesto importante o ya es más difícil. Oye, tiene 18 días de vacaciones. Casi son vacaciones de primer mundo. No le llega a los de nuestros funcionarios públicos, que tienen 30, ¿no? 2 periodos de 15 y 15 días. Sí. Pero sustituir a alguien 18 días, si decide tomárselos. Por supuesto, en una empresa ya claro que pega. ¿No? Entonces, algo tendré que hacer. Y eso nos llevaría ya en otro momento a hablar de los contratos temporales de sustitución, ¿no? Para obra o tiempo determinado. Y aquí, hoy más que nunca se van a poner de moda. Pero eso... Totalmente. Sí, claro, de otro programa yo creo. Tal cual, ¿no? Sí, pero fíjate qué importante que lo podamos abordar de una vez o que dar esta información, porque muchas de las personas que en este momento nos puedan estar viendo, pues se puedan ir tomando providencias al respecto. Tal cual. Y hay un tercer aspecto o dimensión de estas 3 reformas, y aquí sí ya las vamos a ver jugar, repito, como dije al inicio, como una trifecta, que es aumento de vacaciones. Muy bien. ¿Implica solo que un trabajador va a ganar más sin trabajar, porque eso son las vacaciones, o que yo tengo que programarlas? No, tenemos un impacto, si bien financiero, además fiscal directo, inmediato, y ese también ocurrió precisamente por no tener artículos transitorios que dijeran a partir del 1 de junio o del 1 de julio, impacto directo en lo fiscal. El primer aspecto fiscal, el recálculo del factor de integración del salario para todos los trabajadores en el Seguro Social. De entrada, ya dijimos, los que ganaban salario mínimo, dentro de los primeros 5 días de enero, todos los contadores estuvieron locos, aún la segunda semana de enero, porque este año lo permitía, locos haciendo las modificaciones manuales, porque se hacen manuales, de todos los trabajadores que ganaban el mínimo en su tabulador. No debería haber ninguno, pero que ganaban el mínimo, elevarlos al nuevo salario mínimo, ¿no? Que es una repercusión legal, no hablé de ella, pero este es el momento. Que ahorita, ¿en cuánto es el salario mínimo? Prácticamente estamos en 6,200 pesos mensuales. Mensuales. Poquito más de 1,500 pesos a la semana, que ya pinta, ya es algo. Claro. No se esperaba un aumento de ese tipo. No. Pero aquí el tema Estamos hablando que casi fueron 1,000 pesos. Prácticamente. ¿Y qué sucede si no lo hacen o si no lo hicieron en tiempo? Pues cuidado, más allá de tener que pagarlo, tenemos el artículo 1004 reformado en 2013 de la Ley Federal del Trabajo, que tipifica como delito, ya no como crédito fiscal o como multa, ¿no? Como delito de 6 meses a 3 años por cada trabajador al que el patrón no le esté pagando el salario mínimo. ¿Y cuál es la prueba reina para acreditar un trabajador o el Seguro Social que un patrón no está pagando el salario mínimo? Pues el alta en el Seguro Social. Y tengo, no uno, varios ejemplos de que podría hablar de empresas a las que se les olvidó o tienen tantos trabajadores que aunque en la práctica sí modifican sus tabuladores internos, se les olvidó hacer la modificación en el Seguro Social. Y entonces... Pequeño detalle. Oye, me pasé 3 meses, 6 meses pagando las cuotas obrero patronales con un sueldo, un salario más allá de ilegal e inconstitucional, tipificante o que se adecua al tipo penal del 1004 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué va a pasar en esos casos? Bueno, lo que siempre recomendamos cuando se dan cuenta del error es de inmediato hacer una rectificación. Y como afortunadamente estamos en materia tributaria, ahí se dan beso el derecho laboral y el derecho fiscal, tenemos por un lado el principio de autodeterminación de impuestos, pero por otro lado el principio de autorrectificación o de rectificación. Entonces, sí se puede salvar, obviamente, cuando se ve que hay que no es doloso y demás, ¿no? Y antes de que te haya inspeccionado el IMSS o el SAT. Porque si no, ya no te escapas ni de las multas ni del tipo penal. La rectificación es cuando no me ha visto la autoridad, yo me doy cuenta del error y entonces rectifico y me voy para atrás, modifico, pago lo que tengo que pagar de diferencias y
¿no? Bien. Eso es lo que hay que hacer si te das cuenta del error. Pero lo mejor es no caer en el error. Claro, modificar todo en tiempo y asesorarse forma, adecuadamente, tal cual. claro. Esa fue como la primera, digamos, la primera repercusión fiscal. Aumenta el salario mínimo, tengo que aumentar el de mis trabajadores. Segundo, el tema de vacaciones. Nos modificó el aumento de vacaciones, y esto sí es un gran cambio desde el punto de vista de IMSS, que es solo un numerito, porque hoy ya con esa modificación de vacaciones sí se volvió permanentemente más caro contratar trabajadores formales. Porque recordemos que para efectos de IMSS el trabajador puede estar ganando el mínimo, pensemos redondeando de nuevo 6,200 pesos al mes, pero ese es el sueldo base. Y luego tenemos el salario diario integrado. Y el salario se integra, dicen la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con todas las prestaciones que recibe el trabajador en efectivo o en especie, en dineral o en especie, entre ellas primas, tal, no sé qué, y una de las primas es la vacacional. Claro. Y aumentan las vacaciones, aumenta la prima vacacional, aumenta el factor de integración. Hoy contratar un trabajador formal desde el primer día cuesta a un patrón, a una empresa, aproximadamente 32% sobre el sueldo que yo haya pactado con él. Si pacto un sueldo mensual de 10,000 pesos para un trabajador de primer ingreso, en la práctica me va a costar 13,200 pesos contratar a ese trabajador. Ya. México es uno de los países más caros desde el punto de vista de la contratación formal dentro de la OCDE. No es algo malo. Así se sostiene nuestro sistema de seguridad social, pero es una realidad. Y esa es otra de las cuestiones que cambió. Y también el factor de integración se cambia manualmente. Entonces los contadores no nada más modificaron o debieron modificar este 1 de enero, dentro de las primeras 2 semanas, salarios mínimos. Además, a todos los trabajadores, los que ganaran mínimo y los que no, todos los trabajadores inscritos, el factor de integración. O sea, en la práctica se me encareció la nómina para los del salario mínimo, pero se me encarecieron las cuotas obrero-patronales, más las cuotas de Infonavit, más las cuotas de la Afore, en este factor de integración en general. Volvemos a lo mismo. Si en enero no presupuestas, ahí te quiero ver en junio, julio, agosto o diciembre. Sí, que no los va a alcanzar. Correcto. Sí, claro. En el caso de los que están por honorarios, en este caso, ¿qué pasaría? Si son verdaderamente trabajadores por honorarios, pensemos en abogados, en contadores, sí, que no son trabajadores, son verdaderamente prestadores de servicios independientes, los famosísimos freelancers en tema de marketing, sí, diseño y demás. Entonces, estas reformas no le impactan a ellos. Ya otro tema distinto sería el hablar de las famosísimas simulaciones. Ya. Son trabajadores, pero los tengo por honorarios. Uy, peligroso. Sobre todo los que, por el tema del salario mínimo, exactamente, hablando, es que me llama la atención porque no ganan ni el salario mínimo. Y eso, si tenemos ahí alguna simulación, definitivamente habría que tener cuidado con el 1004 de la Ley Federal del Trabajo, porque quiere decir que estoy pagándole a alguien que es trabajador de facto y por lo tanto jurídicamente, por nuestro artículo 18, 19 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, le estoy pagando menos del mínimo y debería estarle pagando el mínimo. Yo te diría, porque la pregunta llevaba dientes, maestra. Sí. Si tienes a un prestador de servicios independiente, sí, honorarios y demás, y lo tienes trabajando de lunes a viernes en proyectos, aunque sean proyectos, asegúrate que le estás pagando por lo menos el equivalente del salario mínimo. Y luego ya, si te peleas con él, que decida un tribunal si era o no trabajador. Pero que por lo menos no resulte que en juicio te acrediten que es trabajador y que con el mismo contrato que tú creías que estabas protegido, sea la prueba que se te regrese a morderte, porque ahí tenías pactado una contraprestación por honorarios de menos del mínimo. Bueno, pues habría también esto va para las personas que están trabajando bajo esta figura, modalidad, ¿no? Por honorarios, ¿no? Claro. Y lo último que habría que tocar es una peculiaridad que no había ocurrido en nuestro sistema tributario, que es la reforma a los tabuladores del ISR, que no habría tenido problema si no nos hubieran aumentado tanto el salario mínimo. Normalmente los trabajadores que ganaban el salario mínimo no pagaban ISR, el tabulador era 0. Sí. Pero se modificó. Y hoy los trabajadores que ganan el salario mínimo están grabados, su sueldo está grabado para efectos de ISR. Y tendrán entonces que hacer todo este reporte y esta... Es que ocurre algo interesantísimo, en mi opinión terrible. A ver cómo lo resuelve el SAT, seguro lo resuelve en las resoluciones misceláneas. Sí.
Antes no había problema porque tenemos en el Código Fiscal la disposición de que a los trabajadores que ganen por sueldos y salarios el mínimo, el patrón no les retendrá impuestos. No teníamos ni que estudiarlo ni saber que existía esa disposición en el Código Fiscal porque no se gravaba. Y tenemos el 192 de la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos dice nunca podrás retener a los trabajadores más allá del 30% de lo que exceda el salario mínimo, y el que tiene el salario mínimo no le puede retener nada, ni por préstamos, ni por impuestos, ni nada. Eso era la Ley Federal del Trabajo. Claro. Y por espejo ahora lo teníamos en el Código Fiscal, pero en la práctica no era aplicable. Pero, oh sorpresa, aumentan el salario mínimo bastante y modifican las tablas de ISR, y entonces resulta que, y los contadores avisados, que lo vieron venir, dijeron, oye, a partir de este momento y del 1 de enero, resulta que a los que ganen el salario mínimo, con todo y la suma del subsidio al empleo, que es una ayuda que el gobierno da a los trabajadores, según el tabulador, sí les sale ISR a pagar. ¿Qué tienen que hacer los patrones? ¿Retenerlo? No. Oye, pero todos los sistemas Compact y de administración no te dan la opción de no retener, lo calculan en automático. Pues primero, dijeron los contadores, a meterle mano al sistemita y hablar con el de programación o IT para que modifique, y a estos no les retengamos. Híjole. Pero ahí te va el segundo problema. Normalmente a un trabajador le retienen el ISR el patrón, lo entera y es pago definitivo. El trabajador ni se entera, no tiene que hacer nada, él no tiene ni que calcular su impuesto ni pagar, excepto si ganas a partir de este 1 de enero de 2023 el salario mínimo. Entonces, no te voy a retener yo, patrón, porque constitucionalmente, Ley Federal del Trabajo y Código Fiscal estoy impedido. A ti te voy a pagar todo lo que te toca. Y tendrías tú que no declarar, porque la declaración la hago yo, pero en 2024, si te sale impuesto a pagar, que por supuesto te saldrá impuesto a pagar, tendrías que pagar tú tus impuestos en 2024 en el mes de abril. Ay, no, bueno, yo quiero... No lo pensaron, maestra. Claro. Esto es un hueco en la ley que no pensó el gobierno, se le fue. Yo creo simplemente que va a salir un beneficio en la resolución miscelánea fiscal, y va a decir a todos los que tributen de aquí a acá el primer tabulador de la ley de ISR modificado, allí no será aplicable. Pues, van a estar exentos. O van a aumentar el subsidio al empleo para que te dé ceros dentro de esta tabula, algo van a hacer. Bueno, porque si no, esto se va a hacer una revolución. Teóricamente vamos a tener N cantidad de impuestos sin pagar de toda la base de los que ganan tabularmente, repito, salario mínimo. No lo pensaron, no lo calcularon, les salió mal. Claro. La modificación fue buena porque teóricamente vamos a pagar menos impuestos, pero grabaron a los de más abajo, no les los que menos ganan y van a salir. Y fueron precisamente los contadores los que se dieron cuenta de este detallito, pequeño detallito, que apenas ahorita lo estamos poniendo ahí sobre la mesa. Bueno, el aumento del salario mínimo, bien bajar la retención del ISR, todo, bien, pero oigan, pues vas a tener una base grabada completamente incumplida, porque ningún trabajador que gane salario mínimo va a pagar sus impuestos en 2024 conforme a sus declaraciones del 2023. Yo estoy seguro. Pues claro. Ni siquiera saben que lo tienen. No, claro, por supuesto. Qué tremendo. Y bueno. Ay, Roberto, se nos fue el tiempo volando, como siempre, que platica uno contigo. Gracias, así que maestra. Tan a gusto. Pero pues lástima, este tiempo... ojalá y que la gente que nos esté viendo y que están opinando aquí a través de las redes sociales, pues en un ratito más les daremos respuesta, porque no hubo ni tiempo de dar ahora sí lectura a alguna de las preguntas. Pues agradecemos a todos, sobre todo a ti, Roberto. Gracias, Ibarra López, abogado. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te podemos localizar? Porque además está muy activo, quiero que sepan. En TikTok y en Instagram me pueden encontrar tal cual como tu abogado preferido. Ahí aparece. Y sí. Quien quiera divertirse un rato, porque tratamos de hacer eso. Sí, ¿no? Claro. Un poquito alegre, o en Facebook, por supuesto, con mi nombre. Ahí estoy a disposición, maestro. Roberto Ibarra López. Pues muchas gracias. Que tengan un buen día y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias. Gracias.